Muy buenas a todos, muy buenas a todas, soy Tato3D y en este tutorial vamos a averiguar cómo hacer planos de referencia fijado a objetos. Para ello vamos a crear un documento vacío y un cuerpo. Para mostrar y ocultar los planos y ejes de referencia lo estoy haciendo con la barra espaciadora. Y también voy a ir al menú Ver y activar la cruz de los ejes, que nos va a venir bien. Pues vamos a empezar y ya lo tenemos todo dispuesto. Voy a plano de referencia. Como no tenemos seleccionado ninguna referencia, pues nos dice que la selección es inválida. Le damos a aceptar y vamos a aprender cómo hacer los modos de fijación mediante objetos de XY, objetos XZ y objetos YZ. ¿Cómo funciona este modo de fijación? De la referencia que nosotros seleccionemos, FreeCAD va a analizar cuáles son los ejes locales y los va a alinear teniendo en cuenta, en este caso sería a los ejes XY locales del objeto referenciado. Si hacemos esta opción será en los ejes locales XZ del objeto referenciado, y lo mismo para los objetos de YZ, cogerá los ejes locales del objeto referenciado. ¿Qué tipo de fijaciones o combinaciones de referencia válidos necesita este tipo de fijación? Pues puede ser cualquiera o cónica. ¿Qué entiende FreeCAD por una combinación cualquiera? Se refiere a cualquier tarea o cualquier objeto que esté a partir del X-axis. Si nosotros, por ejemplo, vamos a cancelar, seleccionamos el body y vamos a plano de referencia, como veis no lo ha seleccionado, no lo da como válido, y lo mismo en origin. Además nos advierte que la selección es inválida y, como veis, no lo deja seleccionar. Es a partir del X-axis hacia abajo. Bueno, pues vamos a empezar porque es muy importante la forma en que hagamos la selección. No es lo mismo seleccionarlo desde el entorno tridimensional que desde el árbol de tareas. Vamos a generar un croquis y lo vamos a referenciar en el plano XZ. Le damos a aceptar y, por ejemplo, pues no sé, pues una ranura. Vamos a hacer una ranura. La voy a hacer de forma que se vean los ejes y no voy a hacer ningún tipo de restricción. Cerramos. Como ya he dicho, no es lo mismo seleccionar desde el entorno tridimensional que desde el árbol de tareas, porque si lo hacemos desde el entorno tridimensional no estamos cogiendo todo el croquis, solo estamos cogiendo una parte. Aunque aquí lo muestre seleccionado, solo estamos cogiendo ese arco. Por lo tanto, cuando vayamos a plano de referencia, en los modos de fijación no nos va a salir la opción de fijación a objeto. En cambio, si lo seleccionamos directamente desde el árbol de tareas, lo vamos a seleccionar todo. Vamos al plano de referencia y ahí sí que nos da la opción de poder fijar mediante objetos. Y lo mismo pasa si en vez de ser un boceto, pues es cualquier tarea. Por ejemplo, pues una extrusión. Voy a ponerlo simétrico al plano y voy a la longitud la voy a hacer más pequeña
para intentar que se vean los tres ejes. Si seleccionamos en este caso la extrusión, que es el pad desde aquí, como veis lo selecciona todo. En cambio, si lo seleccionamos desde el entorno tridimensional, solo estamos cogiendo una parte. Y no nos da la opción de modo de fijación a objeto. De hecho, fijaos cómo coge la selección. Dice, pone pad 2 puntos cara 4. Es decir, del pad que hemos seleccionado, solo ha cogido la cara 4. ¿Por qué? Porque la cara 4 es una parte. No es el objeto entero, es una parte. Por lo tanto, es importante que la selección la hagamos desde el árbol de tareas. Vamos a cancelar. Seleccionamos ahora todo el objeto y vamos a plano de referencia. Como hemos dicho antes, de la referencia seleccionada va a analizar cuáles son los ejes locales y va a generar el plano de referencia alineado a esos ejes. Como esta extrusión la hemos hecho apoyándonos en un boceto y este boceto lo hemos hecho apoyándonos en el plano ZX, entonces este sólido de aquí, esta extrusión, va a tener los ejes locales del plano ZX. Y los ejes locales ya sabemos cuáles son porque lo vimos en el tutorial anterior. Por lo tanto, voy a ocultarlo. Voy a acercarlo un poco. Por lo tanto, si hacemos la fijación a objeto XY, ya sabemos que los ejes locales X e Y corresponden al eje global X, correspondía al eje X local y el eje Y local al Z global. Si lo fijamos mediante objetos XZ, acordaos que son los ejes locales de la selección que hemos realizado, el plano se va a alinear yendo en el eje X global, coincidiendo con el eje X global y con el Y global, que son los que corresponderían al eje X y Z local. Y lo mismo ocurriría fijándolo mediante objetos según los ejes locales Y y Z. En este caso correspondería, la Z correspondería al eje Y global y la Y al Z global. Ahí lo tenéis. Cancelamos y borramos. También hemos visto que había otro tipo de combinación de referencia, que era del tipo cónico. ¿Qué tipo de referencia entiende FreeCAD como cónica? Pues vamos a hacer un croquis. Voy a utilizar el plano XY y le damos a aceptar. Cuando habla de combinaciones de referencia cónicas, se refiere a las elipses, a las hipérbolas y a las parábolas. Vamos a hacer una elipse, por ejemplo. Vamos a colocar aquí y cerramos. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Bueno, en este caso no, ya que tanto si seleccionamos desde el entorno tridimensional como desde el árbol de tareas, nos va a salir la opción de fijación mediante objeto. Como no hemos seleccionado el objeto desde el árbol de tareas, solo hemos cogido una parte, que es la lista 1, que se refiere únicamente a la elipse. Por lo tanto, también nos está dando la opción de concéntrico, frenet, que correspondería a tipos de fijación para curvas. Vamos a cancelar. ¿Qué pasa si lo cogemos desde el árbol de tareas?
también lo estamos seleccionando todo, pero no estamos seleccionando la parte, lo estamos seleccionando todo. En este caso, como solo hay una geometría, pues da la casualidad que está coincidiendo. Por lo tanto, cuando vayamos a plano de referencia, solo vamos a tener menos opciones de fijación. En este caso serían estas, no aparecen las opciones de curva como Frenet y concéntrica. Y lo mismo ocurrirá si, por ejemplo, vamos a aceptar y generamos una circunferencia. Vamos a hacerla un poco más grande, así. Y cerramos. Si seleccionamos esta circunferencia desde el entorno tridimensional, como no, es un objeto curvo pero no es cónico, entonces no tenemos las opciones de fijación a objeto, como podéis ver. Pero si lo seleccionamos desde el árbol de tareas, nos aparecerán únicamente los modos de fijación de objeto. Por eso es muy importante saber cómo hacemos la selección. Como habéis visto, no es lo mismo seleccionar desde el entorno tridimensional que hacerlo desde el árbol de tareas. Bueno, pues espero que haya quedado claro. Aquí finaliza el tutorial y a diseñar sin parar con FreeCAD. Hasta pronto.